Buenas tardes, nosotros somos el primer equipo y el tema que nos toca exponer es el aprendizaje basado en problemas, el método de casos. El equipo se encuentra conformado por Barrón, García y Equelín, Hernández, Pérez, Danaí, Puga, López, Brenda, Rodríguez, Martínez, Janet, López, Rodríguez, Elida y su servidora Becerra Franco, Guadalupe. Comencemos con los objetivos planteados en la lectura, que son resaltar la importancia de la creación de un entorno y experiencias de aprendizaje para afrontar los problemas que se puedan presentar. Remarcar la importancia de fomentar los problemas en un contexto real, ya que contribuyen a la promoción de el razonamiento, la identificación y el uso de la información que se considera más relevante. Y finalmente, el desarrollo de dichas actividades promueve el pensamiento crítico y creativo. A continuación, hablaré sobre los principios educativos de aprendizajes basados en problemas, o abreviado el ABP. El ABP consiste en el planteamiento de una situación-problema que se convierte en el centro de la actividad que se va a realizar, promoviendo el desarrollo de un proceso de indagación y la resolución de dicho problema. Requiere la planeación y el desarrollo de situaciones reales o simuladas, tratando de ser lo más auténticas posibles. Las situaciones expuestas deben relacionarse con la construcción de conocimiento y el ejercicio reflexivo para un determinado ámbito de conocimiento. El alumno debe de participar de manera activa en el desarrollo de la situación-problema. Este a su vez también debe de ser un proceso asesorado y evaluado de forma constante, antes, durante y después del desarrollo de la actividad. Se debe promover la autorregulación, se deben plantear situaciones multidisciplinarias, se plantean situaciones con sentido para los alumnos. Se debe tener presente cuáles son los errores más frecuentes cometidos por los alumnos. Los temas a tratar se deben vincular en un contexto real. Y finalmente, los problemas deben estar dirigidos al desarrollo de las habilidades en la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mi compañera continuará con el tema. Los principios básicos son: la enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construcción de una situación. Los alumnos toman su rol de solucionadores de problemas y los profesores fungen como tutores. La situación-problema permite vincular el conocimiento académico o contenido curricular a situaciones de la vida real, simuladas y auténticas. La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de este proceso. Otro principios básicos es proporcionar al alumno suficiente información para que de esta manera puedan filtrar y pensar por sí mismos. Plantear retos abordables y con sentido para los alumnos. Diseñar cuidadosamente el proceso de enseñanza. Proporcionar el momento preciso información de tipo estratégico. Tener presentes los errores más frecuentes y algunos de los conocimientos de los alumnos que no les permitan afrontar con éxito. Dar seguimiento al desempeño de los alumnos y que los profesores deben dar prioridad a las actitudes que desarrollan los alumnos como resultado del trabajo de experiencia de aprendizaje basado en problemas. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la importancia del rol del docente como tutor en el aprendizaje basado en problemas. Es importante reiterar que el profesor es la promoción de aprendizajes esperados, ya que guía el proceso de aprendizaje para poder estimular a los estudiantes, y el tutor se asegura de que participemos de modo activos dentro del aula. Unas principales situaciones del rol del docente son las experiencias que ha tenido dentro del aula y diferentes enseñanzas centradas en el alumno. Las situaciones y problemas son un foco organizativo para el aprendizaje y estímulo de los estudiantes. El profesor sabemos que es un facilitador y entrenador cognitivo. Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades y la solución de problemas. Este punto me gusta mucho porque
Bueno, les voy a mencionar diferentes ejemplos como el profesor como entrenador, ya que modela, entrena y apoya. Un ejemplo sería cuando tendríamos una duda o no nos queda claro diferentes temas, entonces el profesor nos guía, nos apoya para poder entender mejor aquella lectura o aquel problema y nos invita a pensar. Varios de nosotros tenemos profesores que no nos dan la respuesta o, o no nos dan cosas fáciles para poder aprender, ¿no? Sino que nos invita a pensar, sino que nos invita a tomar soluciones o estrategias para llegar a una solución. Y supervisa el aprendizaje. Muchos de los profesores, pues, un ejemplo sería, pues, exámenes, participaciones, evaluaciones. Creo que ellos tienen como que supervisar el aprendizaje. Quién no, quién sí, quién ha tenido avances dentro de cada materia y dentro del aula. Y cada tutor tiene dinámicas dentro del grupo para poder generar una mejor enseñanza o aprendizaje. Nosotros también tendremos que ser un estudiante solucionador, ya que tenemos que participar de modo activos en el aula y generando nuestra crítica, participación, diferentes cosas para ser modos activos. Y también ser comprometidos y responsables con nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza. Y también ser un colaborador. Y sabemos que el rol de tutor ha sido un desafío dentro del aula, así como él y como nosotros, ya que el profesor plantea un contexto de aprendizaje para promover indagación y desarrollo de pensamiento dentro de nosotros como alumnos. Y cada profesor nos presenta distintas opciones de modo de trabajar, ¿no? Eso ha sido desde el momento que entramos en el semestre, ¿no? Que nos presenta varias opciones considerando nuestro criterio para poder tomar nuestras mejores decisiones o hacer una crítica acerca de las evaluaciones. Entonces, es un desafío para el profesor. Muchas gracias, compañeros. Yo voy a hablar sobre los problemas abiertos. Estos son los más valiosos de enseñar. Son indefinidos y no están estructurados. Existe incertidumbre, existe manera de solucionar el problema, genera controversia, distintas interpretaciones. Deben abordarse repetidamente a lo largo del tiempo. Son 4 las fases para la solución de un problema abierto. La primera fase identifica la naturaleza del problema y la información pertinente. En esta se identifica la información relevante, se articulan razones importantes y perdurables sobre los desacuerdos y controversias en torno al problema, articular certezas y dudas respecto de la información disponible. La fase 2, enmarcar un problema abierto. Aquí se organiza la información disponible en una descripción significativa que dé cuenta de la complejidad del problema y de los diferentes puntos de vista. Se reconoce y controlan preferencias y supuestos personales. La fase 3, resolver un problema abierto. Aquí se establecen lineamientos que conduzcan a juicios sustentados y opciones de solución. Se considera la objetividad y viabilidad de las soluciones de tomar decisiones. La fase 4, cambiar la dirección de un problema abierto. Reconocer la existencia de factores importantes, cambios en las condiciones de la información que justifican el replanteamiento del problema en cuestión. Hay 2 estilos personales para resolver problemas. El explorador analiza información en sus más mínimos detalles y al ver solo los detalles pierde el sentido de la búsqueda. El piloto, el estilo más intuitivo, que prioriza el análisis del problema y corre el riesgo de descuidar los detalles importantes. Y bueno, los problemas cerrados son totalmente lo contrario a los problemas abiertos, que existe incertidumbre, hay varias posibles soluciones para el problema
Estos son claros los pasos para llegar a la solución por medio del experimento, secuencia predeterminada de pasos lógicos, fórmulas o procedimientos. La intención es descubrir la ruta más rápida y directa para solucionar el problema. Hola, bueno, vamos a seguir con el siguiente subtema y bueno, nos cuestiona si en realidad existe evidencia a favor del ABP, aprendizaje basado en problemas. Y bueno, quiero retomar primero la importancia del ABP. Y bueno, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se da importancia tanto a la adquisición de conocimientos como al desarrollo de habilidades y actitudes. Y bueno, la investigación es muy amplia considerando a distintas poblaciones estudiantiles, disciplinas, variantes del modelo y niveles escolares. Ningún estudio es suficientemente completo para valorar todos estos contextos y experiencias. Entonces los investigadores recurren con frecuencia al metaanálisis. Y bueno, algunas importantes conclusiones fueron que los alumnos entrenados con métodos de ABP mostraron mejores desempeños en las evaluaciones clínicas que los alumnos capacitados con métodos convencionales. Y tuvieron un mejor desempeño en la formulación de preguntas y procesos de razonamiento productivo. Continuamos. Bueno, quiero continuar citando a Arendts. Y bueno, concluye que diferentes modelos de instrucción conducen al logro de distintas metas educativas, por lo que es muy importante que profesores y diseñadores del currículo tomen en cuenta un repertorio rico y diverso de modelos de enseñanza apropiadas a programas instruccionales multifacéticos. Por último, hay que reconocer la variabilidad y eficacia en la aplicación del modelo de ABP en distintas instituciones educativas, así como el contexto y características de los alumnos, dominio de los métodos de enseñanza por parte de los docentes, su disposición al cambio, entre otros factores que pueden incidir en el resultado. Ok, bueno, vamos a continuar con el análisis de casos como herramienta instruccional. Y bueno, un caso nos debe de plantear una situación problema. Los casos son instrumentos educativos complejos que aparecen en forma de narrativas. Incluyen información y datos. Y bueno, estos datos pueden ser psicológicos, sociológicos, científicos, históricos, observacionales, así como material técnico. Y bueno, se centran en materia o áreas curriculares específicas. Ok, vamos a continuar. Un caso ofrece una historia, donde se cuentan sucesos que plantean distintas situaciones, problemas reales, auténticos o realistas simuladas. En la medida que los estudiantes vivan el caso, podrán identificar sus componentes clave y construir una o más opciones de afrontamiento o solución a la situación problema. Y bueno, también es importante que los estudiantes conozcan sus problemas para así darles una solución. La enseñanza con casos fomenta a la vez que demanda a profesores y alumnos la capacidad de discutir con argumentos, de generar y sustentar ideas propias, de realizar juicios de valor sin dejar de lado el punto de vista a los demás y mostrar una actitud de apertura. Y bueno, este método se emplea cada vez más en bachillerato y universidad, en la enseñanza de diversas carreras y materias. Y bueno, es importante tener conciencia de nuestro aprendizaje para así aprender muchísimo mejor. Y bueno, el aprendizaje es más efectivo y los estudiantes construyen o descubren el conocimiento con la guía o mediación del instructor o agente educativo. Y bueno, aquí había una metáfora que me gustó y se las voy a leer. Un profesor que enseña mediante casos se asemeja a un director de orquesta, así como el director de orquesta es un conductor que crea música mediante la coordinación de las ejecuciones individuales, al proporcionar señales claves a los ejecutantes y al saber qué sonidos deben producirse, un profesor se enseña con un caso general de aprendizaje por medio de propiciar observaciones y análisis individuales.
Al formular preguntas clave y al conocer qué resultados de aprendizaje esperan que logren sus estudiantes, y así como el director de orquesta no hace música por sí solo, el profesor tampoco genera aprendizaje por sí solo. Cada uno depende de las ejecuciones individuales y colectivas para lograr las metas establecidas. Gracias. Seguimiento y evaluación del caso. Bueno, aquí nos citan un autor que dice: los grandes logros y objetivos que se persiguen en el aprendizaje mediante casos que se constituyen los aspectos para evaluar se integran en 8 categorías. La primera nos dice fomentar el pensamiento crítico. Por ejemplo, debemos analizar y evaluar lo que estamos razonando. 2. Promover la responsabilidad del estudiante ante el estudio. El alumno debe de ser responsable en entregar notas y en estudiar. 3. Transferir la información, los conceptos y las técnicas. 4. Convertirse en la autoridad en la materia en un ámbito concreto. Bueno, en esta el profesor debe de ser la autoridad máxima en la clase. 5. Vincular el aprendizaje afectivo y cognitivo. Debe de vincular estos ambos para crear un ambiente positivo. 6. Darle vida a la dinámica de clase. Fomentar la motivación. Por ejemplo, el profesor debe de hacer dinámica su clase para que a los alumnos no se le haga aburrida, y también debe de darles motivación al alumno. 7. Desarrollar habilidades cooperativas. Todo el grupo debe de cooperar en clase para que la clase también sea un poco más dinámica. Yo les voy a hablar sobre la discusión e interrogación sobre el caso. En este apartado nos dice: se requiere crear un contexto para la discusión. El profesor debe de crear un contexto entre los alumnos y el mismo profesor. Dice: dejar claros los asuntos principales que se le abordarán. El mismo profesor debe de dejar claras todas las dudas a sus alumnos. Promover un clima de respeto entre compañeros y profesor. Bueno, pues esto siempre debe ser que entre profesor y alumnos y profesor siempre debe de haber respeto. Mantener el giro de la discusión. Evitar la dispersión o que solo algunos estudiantes hablen. Pues en este es más que en todos los estudiantes deben de participar en el salón de clases. Integrar segmentos de discusión, valorar su progreso. Debe de valorar cada alumno cómo es su progreso, si es bueno o malo. Ocurre una secuencia donde hay observación, análisis, percepción y evaluación. Mencionaré algunos ejemplos de casos empleados en la enseñanza. Enseñanza de las ciencias sociales. En la Universidad de California se diseñó un programa de enseñanza mediante el método de casos aplicables a distintas disciplinas sociales: tecnología informática y diseño arquitectónico. La posibilidad de generar programas inteligentes por computadoras que promueven el razonamiento tomando en cuenta la gran expansión, la enseñanza virtual y a distancia. Enseñanza de la ética profesional. El empleo de casos cortos en formato de viñeta se ha empleado para la enseñanza de los principios de ética profesional con los estudiantes de psicología, que incluyen viñeta, principio ético comprometido en el caso, explicación ofrecida, que es el análisis del participante en la solución del caso, y solución hipotética. Y la genética y biología. Se enfoca en la enseñanza de contenidos de biología y abarca temas como la reproducción, embriología, reproducción asistida y genética. Por último, mencionaré los roles que asume el alumno y el profesor en una experiencia de enseñar y aprender con base en casos y solución de problemas. El rol del alumno amplía su perspectiva, elabora su propia conclusión del caso, las aportaciones de los participantes, reflexiona sobre su aprendizaje, lee, analiza e interpreta el caso, busca información, elabora propuestas de solución.
Interactúan con los integrantes de su equipo, presentan su interpretación del caso y la fundamentación, analizan las soluciones posibles. Participa en la discusión del caso, están atentos a las participaciones de sus compañeros, preguntan para clarificar y generan consensos y desensos. El rol del profesor es evaluar los resultados, plantea el seguimiento del caso, vincula con el contenido del currículo, trabaja con las aportaciones de los alumnos, hace preguntas, promueve el aprendizaje, califica y orienta al grupo, elabora plan de enseñanza, discute el sentido y metas de la actividad.